Veamos, al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha reflexionado sobre las elecciones presidenciales que tuvieron lugar la semana pasada, durante su primera aparición pública desde que llegó a la Casa Blanca. Como decíamos, la semana pasada decía Trump, nadie sabía que íbamos a ganar de la manera en que ganamos. Trump decía a los asistentes a la gala de la America First Policy Institute en Mar-a-Lago, en Palm Beach, en Florida, que además el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, donde quiera que esté en esta sala tan grande, decía que es uno de los grandes creadores de esta victoria. Decía además, fui ayer por si acaso, le dije, mira, quiero decirte que apoya a este hombre al 100% y obtuvo el 100% de los votos republicanos. Un Mike Johnson que ganó la nominación republicana para seguir siendo presidente este miércoles, después de que los republicanos aseguraron oficialmente su mayoría en la Cámara. Donald Trump, que además hizo una broma con doble sentido sobre la supuesta presencia constante de Elon Musk en un evento de gala en Mar-a-Lago para celebrar su victoria electoral. En su primer discurso importante desde que ganó la Casa Blanca la semana pasada, Trump se dirigió a la gala del America First Policy Institute en Florida. Además, bromeaba diciendo que al multimillonario tecnológico simplemente le gusta el lugar. Decía el propio Trump, Elon, qué trabajo hace, lleno de elogios. Decía, es genial, resulta ser un tipo realmente bueno, ya sabes, le gusta este lugar, no puedo sacarlo de aquí. Trump bromea sobre la presencia constante de Elon Musk, dice que no puede sacarle de Mar-a-Lago. Pues parte Elon Musk ha declarado que el mandato de Donald Trump va a ser la presidencia más transformadora quizás desde la fundación del país. El multimillonario dijo que con sus votos los ciudadanos de Estados Unidos mostraron que quieren que se produzcan cambios. Decía más, estoy increíblemente entusiasmado con el futuro y la República nos ha dado un mandato que no puede ser más claro. El pueblo se ha pronunciado, dice más, el pueblo quiere el cambio, es lo que afirmaba en un acto público. Decía además que cree que va a ser la presidencia más transformadora quizá desde la fundación del país y que el presidente Trump está tomando el gabinete para hacerlo. Decía, vamos a dar forma a las cosas, va a ser una revolución. Precisamente el propio Elon Musk, que recientemente fue elegido por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para codirigir un nuevo departamento de eficiencia gubernamental, se ha reunido con el embajador de Irán ante las Naciones Unidas este lunes, es lo que informa el New York Times. En las últimas horas, la agencia de noticias que citaba funcionarios iraníes anónimos dijo que ambos se reunieron para discutir formas de reducir las tensiones entre Irán y Estados Unidos. La reunión, que los funcionarios iraníes calificaron de positiva y de buena noticia, duró más de una hora y se celebró en un lugar secreto de Nueva York. Uno de los funcionarios iraníes dijo que más solicitó reunirse con el embajador Amir Said Iravani, mientras que el enviado eligió el lugar de la reunión. Un funcionario del Ministerio de Exteriores de Irán dijo que Iravani le dijo a Musk que debería obtener exenciones de sanciones del Tesoro y traer algunos de sus negocios a Teherán, según apunta la agencia de noticias. Por parte de Donald Trump, ha recibido este jueves al primer líder extranjero, al presidente de Argentina, Javier Milei, en su propiedad de Mar-a-Lago, marcando su primera reunión con un líder extranjero desde su victoria electoral. El encuentro, confirmado a The Associated Press por una fuente anónima, se desarrolló a puertas cerradas y fue calificado de cordial. Durante su visita, Milei también se reunió con inversores. Más tarde esa noche, el líder argentino se dirigió a una multitud en la gala de la America First Policy Institute, celebrada en el club de Trump en Palm Beach. En un breve discurso pronunciado en inglés y en español, Milei arremetió contra lo que describía como ideologías de izquierda y elogió a Elon Musk, el propietario de X, por lo que llamó los esfuerzos de Musk para salvar a la humanidad a través de la plataforma. Además, les contamos que el equipo de transición del presidente electo Donald Trump está planeando eliminar el crédito fiscal al consumidor de $7.500 para compras de vehículos eléctricos como parte de una legislación de reforma fiscal más amplia, según informa en exclusiva Reuters. Poner fin al crédito fiscal podría tener graves consecuencias para una transición hacia los vehículos eléctricos que ya está estancada en Estados Unidos. Y sin embargo, representantes de Tesla, mayor vendedor de vehículos eléctricos del país, han dicho a un comité de transición de Trump que apoyan la eliminación del subsidio. Elon Musk, uno de los mayores partidarios de Trump y la persona más rica del mundo, dijo a principios de este año que eliminar el subsidio podría dañar levemente las ventas de Tesla, pero devastaría a sus competidores estadounidenses de vehículos eléctricos, que incluyen a fabricantes de automóviles tradicionales como General Motors. Las acciones de Tesla caían un 5,5% en las operaciones de la tarde del jueves.
También miramos a Xi Jinping y a Joe Biden, que se verán en la cumbre APEC este fin de semana, la cumbre de cooperación económica Asia-Pacífico, la última de Biden. La victoria de Trump será uno de los temas más candentes. Mañana se van a reunir al término de la APEC y desde allí pondrán rumbo a la cumbre del G20. Por su parte, el primer ministro de Japón se reunirá este viernes con los presidentes de China, Xi Jinping, y de Estados Unidos, Joe Biden, en el marco del encuentro. Esta semana, decía Biden, voy a ir a Perú y a Brasil para reunirme con líderes mundiales y seré el primer presidente de Estados Unidos en visitar la Amazonia. Biden señalaba que iba a discutir sobre cómo resolver los principales conflictos globales. Decía que trabajarán liderando la lucha contra el cambio climático. In Brazil to meet world leaders, and I'll be the first American president to visit the Amazon rainforest. We're going to discuss how we can resolve our toughest global challenges, including climate change, by working together. The United States has been leading that work. And today I want to announce 2 more investments that will lower the energy costs for hardworking families and help tackle the climate crisis. The U.S. Department of Agriculture is going to award $250 million in rural energy for the American program grants to help over 1,000 farmers and rural small businesses install cost savings, clean energy, and energy efficient improvements all across 40 states. And the Department of Energy will award nearly $18 million to help communities nationwide to save money by improving energy efficiency and reducing dangerous climate pollution. This is a win-win. More jobs, more investment, cleaner air, and lower energy bills. Folks, there's nothing we can't do if we do it together. Let's do it, okay? God bless you all, and may God protect our troops. Precisamente les contamos que el presidente chino Xi Jinping y su homóloga peruana Dina Boluarte inauguraron este jueves un nuevo megapuerto de 1.300 millones de dólares en la ciudad costera peruana de Chancay, que fue construido y financiado por el gigante naviero chino COSCO. Al participar en la ceremonia virtualmente con Boluarte, Xi elogió la iniciativa como una puerta de entrada que conecta Asia y América Latina y una fuente importante de ingresos y empleos para el país andino, según informaban medios estatales chinos. Xi considera a Chancay el primer puerto ecológico e inteligente de Sudamérica. Ubicado a unos 65 kilómetros al norte de Lima, la capital peruana, se espera que el puerto reduzca los tiempos de envío entre los países de 35 a 25 días, al permitir que los barcos eviten las escalas en los puertos de Manzanillo, en México, y de Long Beach, en California. También les contamos que el presidente Joe Biden va a aprovechar su visita a Perú y a Brasil esta semana para reflexionar y mirar hacia el futuro. Biden, que ya no es visto en el escenario mundial como el presidente de Estados Unidos, que derrotó definitivamente a Donald Trump y su ideología de Estados Unidos primero, se encontrará entre líderes que ya están avanzando. Muchos de sus homólogos han optado por cultivar, o en muchos casos recultivar, relaciones con Trump, buscando reuniones en Palm Beach, mientras están en el hemisferio. Las cumbres entre ambos líderes conllevan una inevitable incomodidad, dado el poco tiempo que le queda a Biden en el cargo y el cambio radical que le espera cuando se vaya. Los líderes están hablando entre ellos sobre cómo aislar sus economías y responder a las amenazas que Trump ya ha planteado, pero los funcionarios de la administración Biden han sido en gran medida excluidos de esas conversaciones. Según se informa, además, Trump ha prometido que inmediatamente después de su investidura va a eliminar todas las restricciones y demoras en el suministro de equipo militar y municiones a Israel. Se cree que esto forma parte de un acuerdo en el que Israel aceptaría un alto el fuego en el Líbano antes de que él asuma el cargo. Ojo, porque puede ser la primera victoria geopolítica de Donald Trump. Se podría terminar el conflicto en Líbano, pero a cambio promete entregas rápidas de armas a Israel. Mirando a Estados Unidos, les contamos que debe estar preparado para ampliar su fuerza nuclear a fin de disuadir las crecientes amenazas de China, Rusia y Corea del Norte. Esto es lo que afirmaban altos funcionarios de la administración del presidente Joe Biden, según informa The Wall Street Journal. Aunque Washington no descarta aumentar su arsenal nuclear en el futuro, las decisiones definitivas sobre si desplegar más armas atómicas se están dejando en manos de la futura administración del presidente electo Donald Trump, que aún no ha detallado sus planes de defensa. Dicen que si las tendencias actuales continúan en la dirección negativa, con Rusia diciendo no al control de armas y China y Corea del Norte aumentando su arsenal, puede aparecer la necesidad de incrementar el número de armas nucleares estadounidenses desplegadas en el futuro. Es lo que apuntaba uno de los funcionarios.
También miramos al comisario de Comercio de la Unión Europea, Paolo Gentiloni, reacciona a la llegada de Donald Trump. Dice que hay una relación económica y comercial con Estados Unidos que tiene enorme importancia y que nunca hay que subestimar la importancia y el papel que desempeña estabilizar la comunidad internacional y el peligro que entraña que haya fricciones comerciales en la Unión Europea. Dice que han conseguido estabilizar esta situación y que el espíritu, después de la llegada de Donald Trump, va a ser la cooperación y la idea de defender la fortaleza económica de la Unión Europea. Escuchamos a Gentiloni. Que tenemos en cuenta dos cosas distintas. Una de ellas es la relación económica y comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, que tiene una enorme importancia y probablemente es el principal flujo económico que conecta el mundo, que conecta dos socios, dos zonas aliadas del mundo. Nunca hemos de subestimar su importancia y el papel que este flujo comercial desempeña en la estabilización de la comunidad internacional y el riesgo que entraña el que haya fricciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea. En los últimos 5 años creo que hemos logrado gestionar bien estas fricciones. Recordarán ustedes los debates sobre Boeing, Airbus. Pero, por supuesto, la Comisión, como ya hemos dicho, trabajará con la nueva administración norteamericana. Pendientes de Europa, que se prepara para la llegada de Donald Trump, el presidente francés Emmanuel Macron alerta, dice que hay que prepararse para una guerra comercial. Hacemos una pausa, 2 minutos, y se lo contamos en Negocios Televisión. Pensamos que la economía mundial no se encamina hacia una recesión inminente y vemos señales de que nos encontramos más ante una rotación que ante un desplome. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en este cuarto trimestre del 2024. En primer lugar, los datos de los últimos meses indican que la inflación por fin se ha controlado en su mayor parte y que los riesgos de esta inflación del año pasado se han aplacado. En segundo lugar, vemos que la dirección está clara. Nos encaminamos hacia un ciclo de nuevos estímulos monetarios y públicos que tratarán de amortiguar los posibles baches de la economía. En este entorno, pensamos que los valores de mediana capitalización de Estados Unidos y la deuda pública de los mercados emergentes son 2 de las áreas que registrarán un buen comportamiento. Y por último, creemos que nos encontramos en la fase media final del ciclo y que, pese a la gran incógnita que supone la complejidad de los riesgos geopolíticos, lo más probable es que nos dirijamos hacia un aterrizaje suave. Recibes un mensaje alarmante de tu inquilino en el que te informa que no puede pagar el alquiler. No te preocupes, SEAC está aquí para ayudarte. Nuestro equipo te asegura que recibirás tu renta a tiempo. Con SEAC, tu renta está protegida. Recibes el ingreso en tu cuenta como siempre. Disfruta de la tranquilidad sabiendo que SEAC maneja el imprevisto por ti. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear
los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arkia Banca, el banco de los profesionales. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Y seguimos en Negocios Televisión pendientes de la reacción de Europa ante la llegada de Donald Trump. Hablamos del presidente francés. Emmanuel Macron ha instado a la Unión Europea a prepararse para una posible guerra comercial, advirtiendo que los aranceles planeados por Trump, es decir, del 20% sobre todas las importaciones y el 60% sobre los productos chinos, podrían obligar a Europa a separarse de China. Macron enfatizó la necesidad de que Europa se posicione de manera independiente, afirmando que la elección de Trump es un momento de aceleración. Dice: cuanto más esperemos, más dilemas enfrentaremos. El lobby industrial de Alemania se hizo eco de las preocupaciones, señalando que los lazos comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea enfrentan un cambio de época. Los líderes de la Unión Europea dicen que están listos para defender sus economías. Mirando a Europa, el canciller alemán Olaf Scholz ha dicho este viernes que no quiere ver divisiones profundas en su país después de las elecciones anticipadas, como las que cree que ocurrirán en Estados Unidos después de las elecciones presidenciales. Decía: lo estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos, las ideas políticas opuestas han creado profundas divisiones en toda la sociedad, se han roto amistades y familias. Decía Scholz: no quiero que eso ocurra aquí en Alemania, lucho para garantizar que todos sigamos unidos como país, instando a que en la campaña electoral se mantenga la honestidad y el respeto incluso entre los oponentes políticos. El canciller alemán también describió los proyectos en los que quieren centrarse en el futuro. Enumeró la reducción del impuesto sobre la renta, el aumento del subsidio por hijo y el fortalecimiento del Tribunal Constitucional Federal contra las amenazas de extremistas y populistas, señalando que se trata de proyectos manejables y ampliamente aceptables, pero que marcarán la diferencia. También miramos a Israel, y es que el ataque contra Irán a finales de octubre destruyó una instalación activa y secreta de investigación de armas nucleares en Parchin. Según 3 funcionarios de Estados Unidos, un funcionario israelí actual y un exfuncionario israelí, según informa Axios. El ataque, que tuvo como objetivo un sitio que previamente se había informado que estaba inactivo, dañó significativamente el esfuerzo de Irán durante el año pasado para reanudar la investigación de armas nucleares, según apuntan funcionarios israelíes y estadounidenses. Un exfuncionario israelí informado sobre el ataque dijo que este destruyó equipos sofisticados utilizados para diseñar los explosivos plásticos que rodean al uranio en un dispositivo nuclear y que son necesarios para detonarlo. Irán ha negado que esté buscando armas nucleares. El ministro de Asuntos Exteriores dijo en una declaración la semana pasada que Irán no busca armas nucleares. También hablamos de Rusia, y es que sus autoridades han reclamado este viernes la liberación inmediata e incondicional de 2 ciudadanos rusos secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel, después de que Yihad Islámica publicara una nueva prueba de vida de uno de ellos. Decía Rusia: repetimos nuestro llamamiento a la liberación inmediata e incondicional de todos los civiles en manos de grupos palestinos y especialmente la de nuestros compatriotas Alexander Trufanov y Maxim Herkin. Es lo que dice la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova. Ha recordado que a día de hoy más de un centenar de personas siguen en cautiverio y ha agregado que Moscú parte del hecho de que la captura y detención prolongada y forzosa de personas inocentes no puede justificarse de ninguna manera.
Y mientras tanto, las tropas rusas han tomado otra localidad en la región de Donetsk y se aproximan peligrosamente al bastión de Kostiantynivka, según informaba hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. Se trata de la localidad de Stepanivka, que tenía menos de 1.400 habitantes antes del comienzo de la guerra y que se encuentra a escasos kilómetros de Kostiantynivka, una ciudad de 75.000 habitantes. Según el parte de guerra, las unidades de la agrupación militar Centro conquistaron Stepanivka, con la que ya son 5 las localidades tomadas por los rusos en Donetsk en la última semana. También hablamos de los BRICS con Colombia, que está interesada en unirse al grupo, según declaraba el ministro de Asuntos Exteriores del país, Luis Murillo. Decía: observamos con gran interés lo que está ocurriendo ahora en los BRICS. La asociación ofrece un punto de vista alternativo, es lo que apuntaba el canciller durante una entrevista con el diario ruso Izvestia, publicada este viernes. Al ser preguntado sobre si su país quiere unirse al grupo, Murillo precisó que Colombia muestra su interés por esto. El canciller indicó que la orden global se transforma ahora en un mundo multipolar y uno de sus polos importantes es Rusia. Bogotá, a su vez, apoya la multipolaridad tanto a nivel nacional como internacional y promueve las decisiones diplomáticas pacíficas. También miramos a los mercados con el PIB de Japón, que ha crecido al 0,2% en tasa interanual entre julio y septiembre, en comparación con el trimestre previo, encadenando 2 trimestres consecutivos de crecimiento, en un aumento que se ha alimentado por el consumo privado. En comparación con el mismo periodo del año anterior, la cuarta economía mundial experimentó un crecimiento del 0,3%, según el informe preliminar publicado por la Oficina del Gabinete del país asiático. En los 2 primeros trimestres de este 2024, el PIB japonés había contraído un 0,6% e incrementado un 0,5% intertrimestral, respectivamente, de acuerdo a los datos gubernamentales revisados. En el Forex, el dólar japonés saltaba por encima de los 156,50 tras el PIB de Japón, y ahora con la mirada y el foco puesto en los datos de ventas minoristas de Estados Unidos. El par dólar frente al yen cotizaba en territorio positivo por quinto día consecutivo, cerca de los 156,60 en la sesión asiática temprana del viernes. También miramos a China, y es que el crecimiento de la producción fabril se ha desacelerado en octubre y aún es demasiado pronto para predecir un repunte en el sector inmobiliario afectado por la crisis, pese a que los consumidores se animaron, lo que mantiene vivos los llamamientos a que Pekín incremente su reciente ofensiva de estímulo para revitalizar la economía. Es probable que la explosión de datos mantenga la presión sobre las autoridades chinas mientras se preparan para el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump. El crecimiento de la producción industrial de China se desaceleró en octubre al 5,3% interanual y no alcanzó las previsiones. Las ventas minoristas aumentan, impulsadas por la festividad y el Día de los Solteros. Aumentaron un 4,8% en octubre, acelerándose desde el ritmo del 3,2% de septiembre y marcando el crecimiento más rápido desde febrero. El sector inmobiliario sigue débil, demasiado pronto para predecir un repunte de la demanda. Los precios de la vivienda caen en China por 17º mes consecutivo, aunque lo hicieron de nuevo a un ritmo más lento que el mes anterior, ante las cada vez más apremiantes medidas impulsadas por el gobierno para apuntalar a este sector sumido en una prolongada crisis. También miramos a Jerome Powell, el presidente de la Fed, que dice que no tiene prisa por bajar aún más las tasas. El presidente de la Reserva Federal ha respaldado un enfoque gradual para reducir las tasas de interés, diciendo que el Banco Central de Estados Unidos no necesita apresurarse durante una economía fuerte y un camino moderado hacia abajo para la inflación. En un discurso pronunciado en Dallas este jueves, el presidente de la Fed elogiaba el desempeño notablemente bueno de la economía más grande del mundo y destacó el progreso significativo en la moderación de ritmo de los aumentos de precios. Dada la resiliencia de la economía, Powell señaló que no hay mucha urgencia en flexibilizar rápidamente la política monetaria y, en cambio, advirtió que aún hay trabajo por hacer para que la inflación vuelva al objetivo del 2% del Banco Central. Decía Powell, la economía no está enviando ninguna señal de que debamos apresurarnos a bajar las tasas. Vemos que reducir las políticas de forma muy rápida puede provocar la inflación, pero al mismo tiempo, si lo reducimos demasiado tarde, podría debilitar indebidamente la actividad económica. El camino hacia llegar ahí no está asentado. Tendremos que ir haciendo
ajustes para poder lograr nuestro rango objetivo de tipo de interés y podremos ir evaluando los datos que nos lleguen. La economía no nos envía ningún señal que tenemos que hacer algún cambio de los tipos de forma rápida. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que declinaba este jueves decir si permanecerá en el Banco Central de Estados Unidos como miembro de la Junta después de que su mandato como jefe expire en mayo de 2026. Powell, cuando se le preguntó en un evento en Dallas si consideraría ser el primer presidente de la Fed en más de 7 décadas en permanecer en la Junta después de dejar de servir como su líder, solo dijo que está comprometido a cumplir su mandato como presidente. También miramos al dólar estadounidense, que se encamina a grandes ganancias semanales este viernes, elevándose cerca de máximos de un año luego de un giro agresivo de la jefa de la Reserva Federal, que hizo subir los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto plazo, dejando a Wall Street y los futuros europeos en números rojos. Las acciones asiáticas parecieron terminar una semana brutal, con una nota más estable, ayudadas por los datos chinos, como las ventas minoristas en la segunda economía más grande del mundo, que superaron los pronósticos en octubre en una señal positiva para el gasto del consumidor, aunque otros indicadores no alcanzaron las expectativas. Durante la noche, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que no había necesidad de apresurar los recortes de tasas con la economía aún creciendo y moderaba las expectativas de un recorte de tasas el próximo mes. También miramos al Banco Central Europeo con Isabel Schnabel. Dice que las tasas de interés deberían seguir siendo el principal instrumento del Banco Central Europeo y las compras de bonos junto con la orientación futura deberían usarse con más cautela en el futuro. Es lo que comentaba la miembro del Consejo del organismo. Dice que para gestionar eficazmente la inflación en este entorno, los bancos centrales deben dar prioridad a la agilidad y la flexibilidad, es lo que apuntaba en un discurso en Washington. Añade que las tasas de interés a corto plazo siguen siendo, por tanto, el instrumento preferido en la mayoría de las circunstancias. Dice además que tras la pandemia el entorno macro ha cambiado de 3 maneras, que la inflación persistente no es algo del pasado y que desde hace unos años nos encontramos en una inflación cronificada. Since the pandemic, the macroeconomic environment has changed in 3 important ways. So first, the recent surge in inflation showed that large and persistent inflationary episodes are not confined to the past. In fact, within a few years, we may have moved from a regime of chronically low inflation to one where adverse supply-side shocks dominate, owing, for example, as mentioned just before, to the growing fragmentation of the global economy or climate change. Second, the level of the natural rate of interest, or R*, may have shifted up and certainly has become more uncertain. Third, there is increasing evidence, and that was also in the most recent WEO, that the slope of the Phillips curve is highly state-dependent and nonlinear, implying that conditions can change quickly if a large shock hits the economy. And these developments suggest that the macroeconomic environment has become more volatile. In the current, more volatile macroeconomic environment, central banks should prioritize agility when choosing their instruments. Short-term interest rates, therefore, remain the instrument of choice in most circumstances. Asset purchases have proven to be a powerful tool for market stabilization, while their cost-benefit ratio is less favorable when it comes to stimulating the economy near the effective lower bounds. QE should therefore be used more cautiously in the future. Other tools, such as TLTROs, have been effective in reviving bank lending and can be reversed more quickly. And finally, central bankers should not tie their hands too much by providing explicit forward guidance. Especially in a volatile macroeconomic environment, they should retain the ability to change course quickly when circumstances. Y terminamos mirando a las últimas horas con una información de Wall Street Journal, y es que Irán habría asegurado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mediante una correspondencia escrita, que no va a intentar asesinar al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Es lo que informa este viernes el Wall Street Journal. Según el informe, el mensaje iraní, nunca antes visto, fue recibido el 14 de octubre en respuesta a una advertencia escrita privada enviada por Biden en septiembre. Según se informa, el presidente de Estados Unidos advirtió a Teherán que Estados Unidos considera
considera las amenazas contra Trump como un problema de seguridad nacional de primer orden y que cualquier intento de asesinato en su contra sería considerado un acto de guerra. Según se informa, Trump solicitó aviones militares en octubre después de ser informado sobre las amenazas de Irán contra su vida y criticó a Biden por no responder a estas amenazas. A principios de este mes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló los cargos federales relacionados con los planes frustrados de Irán para matar a Irán antes de las elecciones presidenciales. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores iraní refutó las afirmaciones de que su país hubiera hecho tales planes y calificó las acusaciones de conspiración maliciosas. La información en estos momentos de Wall Street Journal: Irán habría comunicado directamente a Estados Unidos, a Joe Biden, que no planean intentar más asesinatos contra Donald Trump. Pendientes de la última hora y del análisis, mirando también a los mercados, hacemos una pausa y enseguida comenzamos Ponte en Acción de la mano de Eva Villanueva.